El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8 de la mañana con 8 minutos, gracias. Estamos entrando ya en la recta final de nuestro espacio de noticias A Primera Hora por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. 15 meses de pandemia, 15, que ha vivido el Ecuador, que evidentemente provocaron una enorme depresión de muchos sectores productivos. En algún momento, en ese momento, ministro de la Producción, Iván Montaneda, había anunciado que en la parte más dura de la pandemia el 70% del aparato productivo estuvo paralizado. Yo creo que fue un poco más, incluso algunos empresarios sostienen que pudo haber sido un poco más esa paralización. ¿Cuánto afectó la pandemia a la industria láctea? Le quiero preguntar a Rodrigo Gallegos, director ejecutivo de este sector, que nos acompaña ahora mismo vía telemática. ¿Cómo le va, señor Gallegos? Bienvenido. Hola Fabricio, qué gusto, buenos días. Y a través de pues poder saludar a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Bueno, pues sí, la pandemia realmente afectó muchísimo a los sectores, a muchos sectores. Afortunadamente en los sectores de alimentos pudimos seguir trabajando. La dinámica nos permitió poder seguir brindando alimentos, pero claro, desde luego eso generó caídas importantísimas en ventas. En el caso particular de los lácteos, tenemos que comprender una situación especial. Al estar anclados dentro de precios que no te permiten flexibilizarte y responder a las variaciones que se dan en el mercado, las caídas lo que hacen es generar automáticamente un crecimiento muy grande de la informalidad. Imaginemos que el año pasado tuvimos caídas de hasta un 34% en ventas, dependiendo obviamente de las categorías. Las más afectadas fueron fundamentalmente yogures de alto valor agregado, quesos maduros, quesos semimaduros, procesados, si bien otras categorías más básicas como leche en funda especialmente, al principio se vieron afectadas, pero luego de eso pudieron mantener e incluso incrementar su volumen de ventas. Cuando hacemos un promedio global del sector, vemos que la caída fue muy similar a lo que pasó en el país. En promedio, un 10% de caída neta del sector reportada por el SRI. Correcto. A ver, este sector entonces no tuvo tantas complejidades como otros en la parte más dura del confinamiento los primeros 2 o 3 meses de la pandemia, Rodrigo. A ver, se tuvo complicaciones importantes desde el punto de vista de que la razón de ser de toda cadena agroalimentaria es el consumidor. Entonces, nuestra razón de ser es poder llevar productos lácteos de óptima calidad al consumidor. Pero cuando ese consumidor no puede salir a hacer sus compras porque está confinado, sus hijos no van a la escuela porque se suspendieron las clases, entonces ya no se les prepara la lonchera, ya se nos les envía el snack de media mañana. Tus canales de cafeterías, restaurantes, hoteles también están cerrados, entonces tienes un problema de consumo grandísimo. Pero por el otro lado tienes una producción que no para. La producción de las vacas en cuanto a la leche continuaba. Entonces las industrias lo que hicieron fue ir aumentando stocks, creando stocks de producto para poderlo ir evacuando. Pero claro, eso llega a tener un límite, una capacidad, y por el otro lado se genera una crisis económica muy fuerte. Muchísima gente perdió sus empleos y al perder el empleo, claro, la reacción normal de la persona es contraer el gasto. Y al contraer el gasto, o migras de un producto de más calidad a un producto más económico, más barato, o simplemente reduces. Se deja de consumir. Exactamente. Entonces, allí es donde se genera una situación de presión muy alta, con una alta producción, un bajo consumo, y la única válvula de exportación, de salvar esto, es el crecimiento de la informalidad. Esas personas que van y pagan lo que sea por la leche y ofrecen productos de muy mala calidad, pero a precios tan económicos que un consumidor en una crisis económica termina tomando una decisión por precio y no por calidad. Ahora, en el sector lácteo, señor Rodrigo Gallegos, le pregunto, en el sector lácteo ha habido tal vez cierre de empresas, despidos, reducción de personal. ¿Cómo se manejó, digamos, desde ese punto de vista la situación en su sector, Rodrigo? Bueno, el sector lácteo, la cadena láctea como tal, es una cadena que da trabajo a más de 1.200.000 personas de manera directa o indirecta. Sí se ha sentido, por ejemplo, industrias que han tenido que reducir su capacidad de producción. Como el mercado no te está respondiendo lo suficiente, has tenido que reducir turnos y eso ha ido generando desempleo.
en las industrias se ha sentido ese desempleo, pero también en la parte de producción primaria de la leche se ha visto una reducción. El ganadero, viendo que no puede colocar formalmente toda su leche, que al final el informal le paga un precio muy irrisorio, ha decidido dejar la producción lechera, vender carne o dedicarse a otras alternativas. Ha habido también una contracción en el sector. Ya, y esa contracción, por ejemplo, ¿ha provocado pérdidas en el contexto de la pandemia o han logrado salir tablas, Rodrigo? Bueno, la situación depende mucho y varía mucho. Acá me centro en el campo industrial. Depende mucho del giro de negocio de la empresa, ¿no es cierto? Como te decía, por ejemplo, empresas que trabajaban mucho valor agregado, un queso maduro que te toma un muy buen tiempo producirlo, que consume mucha leche. Ese sector, al tener una caída en ventas tan importante, ha reportado pérdidas importantes, ¿no? Otros sectores, básicamente más bien de tomar leche, procesarla, pasteurizarla, enfundarla y venderla, han logrado mantener estabilidad. Entonces varía mucho de empresa a empresa. Lo que sí podemos ver es que a nivel de sector como tal, la contracción en el pago de impuestos ante el SRI y el reporte de ventas asociado con eso representa aproximadamente un 7.7% de caída. Correcto. Estamos conversando en esta mañana con el señor Rodrigo Gallegos, director ejecutivo de la industria láctea. Le pregunto, ¿qué pasó con la controversia por el suero de leche? ¿El tema finalmente se logró resolver? Bueno, en su momento el presidente anterior firmó un acuerdo, el acuerdo 177, con el cual se permitía el uso del suero de leche en determinadas condiciones. Tenía que estar tinturado si es que es para el uso animal, tenía que estar en polvo, ese tipo de condicionamientos al uso del suero de la leche. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado ya evaluándolo en el tiempo? No hay plantas que estén haciendo procesamiento del suero de la leche en el Ecuador, es decir que ese producto se está desperdiciando o lo más grave, está generando contaminación ambiental o peor aún, y esto es algo extremadamente preocupante, y ahí el trabajo de la mano con los organismos de control pueden estarlo utilizando para adulterar productos estos actores informales dentro de la economía. ¿Y qué medidas se están adoptando contra esos actores informales de la economía que usted menciona? Bueno, nosotros tenemos un convenio firmado con el ARSA, que ahora lo estamos justamente renovando para controlar a nivel de producto final. Nosotros como gremio lo que hacemos es identificar productos, si es que se encuentra trazas de adulteración o de engaño al consumidor, lo que hacemos es generar un reporte diario, realmente estamos reportando diariamente a ARSA. ARSA organiza sus procedimientos de control, de seguimiento, y se interviene a estas plantas y se las sanciona de acuerdo al marco legal. El mismo procedimiento se está trabajando con Agrocalidad para el control de materia prima de la leche, de la calidad de la leche, que es factor crítico para el desarrollo industrial. Entonces, de esa manera estamos contribuyendo, pero el problema que se tiene es que el fenómeno a nivel país es demasiado grande y las capacidades de estos organismos de control son limitadas. Por eso lo que se está buscando es, por ejemplo, acuerdos con universidades, de tal manera que las universidades que tienen mano de obra y que tienen laboratorios calificados puedan ayudar también en este muestreo, control y denuncia. Ustedes en estas 3 primeras semanas del gobierno de Guillermo Lasso han tenido ya algún tipo de acercamiento con la ministra de Agricultura y Ganadería, Tangi Vera. Bueno, claro que sí. Nos saludamos a Tangi, le mostramos nuestra hoja de ruta. Es una hoja de ruta que vea la cadena completa. Uno de los temas más importantes, creo yo, que se tiene que tomar en cuenta es que la cadena completa tiene que ser tomada en cuenta. Lo más grave que ha sucedido históricamente es ver al sector lácteo como parcelas. Por acá ganaderos, por acá industriales, por allá comerciantes y mucho más lejos de los consumidores. Ese enfoque tiene que romperse. Tenemos que vernos necesariamente como eslabones que interactúan juntos y que afectaciones en un sector afectan a otros, pero mejoras en un sector deben mejorar a todos, siempre con foco en el consumidor y con este enfoque de mercado. Ahora, en estas primeras conversaciones con la ministra, el gobierno y la propia ministra tiene una hoja de ruta clara sobre la situación del sector lechero. Claro que sí, la ministra y el viceministro tienen una visión clara. Recordemos que se construyó una política agropecuaria con el gobierno anterior y que también esa política está teniendo una continuidad importante, tanto en agricultura como en industrias.
a nivel de construcción de la política del sector lácteo, una política que englobe a toda la cadena de los lácteos. Y el ministro de Industrias también nos ha indicado que el sector lácteo es parte de los primeros que van a ser analizados en la lógica de desarrollo de competitividad y de clústeres productivos a nivel del país. Pero en este momento todavía no tenemos claridad de cuál es el norte que aplicará el gobierno en esta materia. Bueno, tenemos en el corto plazo el acuerdo 056. Este es un acuerdo que permite ayudar a la situación desde 4 puntos de vista. El primero es fomentar exportaciones. La válvula de la exportación es una válvula importante, pero que tiene que ser adecuadamente manejada, porque para poder exportar necesita ser competitivo. Entonces, este acuerdo permite que un porcentaje de la leche pueda moverse en condiciones internacionales. Entonces, exportación es una válvula a la cual hay que apuntar. La segunda cuestión importantísima es, comprendiendo la situación del país, desarrollar en condiciones competitivas productos de muy alta calidad con el respaldo de marca de industrias del país, pero orientados hacia la base de la pirámide, hacia los ecuatorianos menos favorecidos. Comprendiendo la dificultad de un producto lácteo, ¿no? Un producto lácteo tiene alta perecibilidad y necesita una cadena de frío constante. Entonces, esas complejidades transformadas en productos muy accesibles para los ecuatorianos, y así mejoramos la situación del sector, pero fundamentalmente apuntamos a reducir la desnutrición en el país. Otro componente importantísimo dentro de esta hoja de ruta es el incorporar industrias intermedias, industrias que utilicen leche o productos lácteos como materias primas para poder desarrollar nuevos productos orientados al mercado internacional, pero también puede ser al mercado de consumo. Entonces es otro dinamizador para ir jalando leche de alta calidad en el país. Y finalmente, que el gobierno reactive ya los programas de alimentación. No solamente en colegios, son fundamentales los colegios, están ya regresando, pero también ampliar esa base a programas en otros sectores, militares, policías, las cárceles, dinamizar el consumo. Ahora, se vienen otros retos, que podría ser la posibilidad, y esta línea la dejó marcada el presidente de la República el día de su posesión, el 24 de mayo pasado, que es la de suscribir acuerdos o tratados comerciales con otros países. Está en este momento en avance el proceso de negociación con México. Sobre esto hay evidentemente un interés de lograr hasta diciembre. Esto lo ha confirmado en 2 entrevistas que tuvimos aquí en este espacio. La primera con el ministro de la Producción, Julio José Prado, y la semana anterior conversamos con el señor canciller de la República, el embajador Mauricio Montalvo. Ambas autoridades confirmaron que la idea es hasta diciembre concretar un acuerdo comercial con México y de esta manera apuntalar hasta el primer semestre del próximo año, hasta el junio del próximo año, de aquí a un año, la posibilidad ya de que el Ecuador ingrese como socio de pleno derecho a la Alianza del Pacífico. ¿Cómo ve el sector lácteo estas posibilidades? Porque claro, este es un sector sensible, al igual que el de la carne, al igual que el de otros productos agrícolas. Terminan los lácteos siendo sensibles ante la libre competencia con otros países. ¿Cómo le ven ustedes esta posibilidad? Bueno, como industria láctea creemos que las oportunidades comerciales que dan los acuerdos son invaluables. Hay dificultades, evidentemente hay dificultades, pero las oportunidades que se presentan creo que son mucho más grandes. El mundo es el mercado hacia el cual debemos poder apuntar, y los lácteos ecuatorianos tienen la calidad para poder hacerlo. No somos un país de grandes volúmenes de producción como para ir a competir por commodities. No es esa nuestra vocación ni nuestro espíritu, pero el lácteo ecuatoriano sí tiene calidad para poder entrar exitosamente en nichos de producción. Para eso, ¿qué es lo que se necesita? Crear condiciones en las cuales la balanza se equilibre, que la cancha no esté inclinada. En esas condiciones creo que la industria nacional, particularmente la industria láctea, tiene capacidades de competir, pero nuevamente esa visión de competitividad es fundamental irla construyendo. Por eso es que, como bien decía Fabricio, es un sector sensible, hay que manejarlo con esa sensibilidad y hay que ir generando esas condiciones para reducir costos de producción, hacer relaciones directas entre productor, entre ganadero e industria, para poder llegar con el mejor producto al mejor precio posible a los nichos que nos pueden abrir oportunidades. En el caso de México tenemos una situación especial. México es deficitario en lácteos, entonces hay un fenómeno importante allí que más bien va generando una oportunidad valiosa. Toda la producción mexicana se exporta con muchísima fuerza hacia Estados Unidos, pero también tiene un consumo importante y hay ahí una oportunidad atractiva. Pero como bien dices, entrar con México quiere decir que ya se abre
Alianza del Pacífico. Y Alianza del Pacífico ya te pone con jugadores de otras dimensiones. Nueva Zelanda, el mayor productor del mundo, a los mejores precios competitivos. Entonces tenemos que entender cómo se va a manejar esa relación. Pero también eso abre, por ejemplo, mercados como el sureste asiático. Corea está incrementando el consumo de lácteos con un dinamismo especialísimo. Si logramos entender sus necesidades, si nuestros productos logran adecuarse a los paladares coreanos, y a partir de Corea se pueden ir abriendo nuevas oportunidades, es espectacular. Por eso, por ejemplo, estamos trabajando junto con el Ministerio de Industrias la creación de un centro de innovación en productos lácteos, apuntando específicamente hacia mercados asiáticos que tienen particularidades importantes, pero que nos abren oportunidades importantes. Siempre recordando que la primera responsabilidad del sector está con la alimentación, con la soberanía alimentaria de los ecuatorianos, pero pensando que tenemos capacidad como para poder abrir este tipo de mercados de manera sostenible. ¿Y cómo le ha ido al sector lácteo, por ejemplo, en estos años con la aplicación del acuerdo multipartes con la Unión Europea? Bueno, no se ha llegado a las metas que se habían planteado. Se planteó, por ejemplo, que iban a entrar alrededor de 400 toneladas de productos, de quesos específicamente, al Ecuador. No está llegando todavía a esos volúmenes. Se van reduciendo ya los aranceles, nos quedan ya pocos años para llegar a un arancel cero. Sin embargo, de eso todavía se da un fenómeno especial. El paladar del ecuatoriano no está acostumbrado al producto europeo. Entonces, a nivel de quesos y a nivel de leche, no. O sea, nosotros quesos, aquí preferimos el queso fresco y el mozzarella, me parece. Más suave, claro, que es el paladar del ecuatoriano, ¿no es cierto? Entonces, el queso europeo es un queso mucho más fuerte, mucho más seco. Incluso el olor, ¿no? No entra con tanta facilidad. Y esos son temas que hay que irlos comprendiendo y que hay que irlos entendiendo, porque también nos interesa, obviamente, que el producto ecuatoriano pueda llegar a Europa. Por lo menos al mercado de la nostalgia, creo que podemos estar llegando en poco tiempo. Pero por ejemplo, hasta este momento, esa producción ecuatoriana de lácteos o de queso no logra penetrar con fuerza en los países europeos. Y bien anota usted el tema de la nostalgia. Llegar a los ecuatorianos, hay mucha migración ecuatoriana en Europa, en España, en Italia, en Francia, en Alemania. ¿No ha logrado llegar con fuerza? No han logrado llegar con fuerza, pero eso no se debe tanto al hábito de consumo del ecuatoriano, sino más bien a las barreras sanitarias y no sanitarias que han puesto los países. Es uno de los trabajos más importantes que se tiene que hacer como Ecuador para poder entrar exitosamente a Europa, incluso a los nichos de nostalgia. Necesitamos trabajar fuertemente en calidad de la leche, en trazabilidad de la leche y ahora en ambientes orientados a reducir emisiones de CO2, reducción de huella hídrica, manejo de empaques sostenibles, leches orgánicas, es decir, una serie de componentes que caracterizan a la leche y a los lácteos ecuatorianos para que este tipo de barreras ya se puedan eliminar. Creo que es uno de los temas importantes que mencionó justamente la ministra Tangi Vera, buscar esa forma de eliminar esas barreras ya no formales, sino tácitas que se han venido dando dentro de los mercados. Aquí tengo un comentario que le voy a trasladar de uno de los oyentes. Primero, promocionan el consumo interno para que piensen en exportar. ¿Qué le responde usted al oyente, Rodrigo? Bueno, creo que tiene toda la razón, pero creo que son dos cosas que tienen que hacerse en serie. Son dos cosas que tienen que hacerse en paralelo. Por eso tenemos programas de promoción de consumo extremadamente fuertes. Tenemos una campaña que se llama Más Leche, que tiene acción permanente en redes sociales, pero también con presencia física a nivel territorial y que está creciendo a nivel país, justamente para desmitificar temas en torno a la leche, para promocionar el consumo de leche y para brindar nuevas alternativas en el consumo de leche y lácteos. Creo que tiene muchísima razón desde ese punto de vista, porque Ecuador, lamentablemente, y es para todos conocido, es un país que tiene alta desnutrición, no solamente desnutrición infantil, pero especialmente marcado en el grupo infantil, que son el futuro del país. Pero suena irónico, ¿no es cierto?, que tienes un producto de muy alta calidad como la leche y los lácteos y tienes problemas de desnutrición. Hay que trabajar ese componente y por eso cuando decíamos cómo se lo va a hacer, estaba en primer lugar el desarrollo de alimentos de alta calidad, pero a precios accesibles para el consumidor. Eso lo que obliga es a que el concepto de innovación y de educación estén orientados a eso, a reducir costos para poder masificar el consumo de lácteos dentro del Ecuador, pero también creo que sí se tiene la capacidad de poder exportar. No son excluyentes estas dos alternativas.
Correcto. Y lo último, con esto cierro. Hay la intención de apuntar a un acuerdo comercial con Estados Unidos. Usted me decía que con México, México es deficitario y ahí podríamos, como Ecuador podría tener el sector lácteo un interesante nicho de negocio. Pero ¿y con Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos tiene ventajas muy interesantes, definitivamente, y es uno de los países con más alto consumo del mundo. Estados Unidos importa muchísimos lácteos, como decíamos, importa de México, pero también importa de Unión Europea. Hay producción centroamericana que llega exitosamente a mercados americanos. Entonces, nosotros lo vemos a Estados Unidos más bien como una gran oportunidad para los lácteos. Hay posibilidades extremadamente interesantes y además nuestra migración está posicionada en Estados Unidos. Para Estados Unidos, de hecho, ya varias empresas ecuatorianas tienen permisos de exportación y lo hemos visto exitosamente. Quesos azules, por ejemplo, ecuatorianos de muy alta calidad, se están vendiendo en mercados gourmet en el sur de la Florida. Helados ecuatorianos están llegando a Nueva York y a New Jersey y también están siendo muy exitosos. Entonces, hay posibilidades. Quesos del noroccidente acá de Pichincha están llegando a mercados de ecuatorianos en Estados Unidos. Entonces, yo creo que las oportunidades están allí. Incluso hasta leche en polvo para fórmulas para niños han podido llegar a Estados Unidos. Las oportunidades están, los requisitos son importantes. Creo que el trabajo en calidad es importantísimo, pero la calidad tiene que ir de la mano con la competitividad. Y así vamos a poder asegurar que la innovación desarrollada en el país pueda abrir mercados afuera, pero evidentemente satisfacer necesidades internas. Correcto. Le agradezco por el tiempo y por esta interesante entrevista, Rodrigo. Que tenga una buena mañana. Fabricio, un buen día, un atento saludo a todos. Muy amable. Rodrigo Gallegos, director ejecutivo de la industria láctea, conversando aquí en A Primera Hora sobre las expectativas de ese sector en cuanto a las decisiones económicas del gobierno del presidente Lasso, la posibilidad de los acuerdos comerciales con otros países, que son retos para la industria láctea, y obviamente cuánto afectó o no la pandemia a este sector.